Micrófono abierto de 2 más 2. Bueno, y en días pasados el Consecomercio hizo una solicitud al Ejecutivo Nacional que tiene que ver con la armonización tributaria. Y creo que el mejor ejemplo es toda esa revisión que hacemos aquí en 2 más 2 con los presidentes de las cámaras en buena parte de todo el territorio nacional, y todos coinciden que no se ha avanzado en la ley de armonización tributaria. A lo anterior está todo el tema salarial, y hubo una petición ya formal de una revisión de la Ley Orgánica del Trabajo. Para hablarnos justamente de ese tema, y lo tenemos aquí en estudio, tenemos quizás a la organización gremial con mayor trayectoria histórica en nuestro país, como es la Cámara de Comercio de Industrias y Servicios de Caracas, es más que centenaria, Diego Romero Rodríguez. Diego, bienvenido a 2 más 2, ¿cómo estás? Y te pregunto, esta petición que hacen ustedes al Ejecutivo Nacional, digamos, ¿son los dos escollos en este momento que afronta la actividad comercial? Digo, los escollos más importantes, lo que tiene que ver con armonización tributaria, revisión de la ley del trabajo. Omitía uno, mejora en los servicios públicos. Bueno, Andrés, primero que nada, muchas gracias por recibirme, y a toda tu audiencia un gran saludo. Para mí es un placer siempre acompañarlos. Y bueno, en efecto, hay una complejidad que yo creo que, más allá de que eso es una realidad y que todos venimos comunicando desde hace mucho tiempo, el impacto tributario que tienen las empresas venezolanas, la carga adicional de las complejidades que para un empresario implican tener una Santa María abierta, de variables de entorno, variables de la disponibilidad de servicios, todo lo que es la dinámica de la cadena de suministros, todo lo que impacta en los costos fijos de la estructura económica, el tema de la ley del trabajo. Esas son dos leyes que, a efectos de lo que el sector privado puede motivarse a la dinámica que tenemos de conversaciones con el Estado, de que ayudarían de una manera muy automática, generarían un flujo de caja libre que prácticamente impulsaría una actividad económica de una manera automática. Hago una corrección. La petición la hizo Consecomercio. No la hizo, pero bueno, ustedes están agrupados en Consecomercio, pero hago la corrección porque hice una imprecisión ahí en mi introducción. Correcto, en el Día Nacional del Comercio. El Día Nacional del Comercio, correcto. Pero bueno, ustedes hacen cámara. Ahora, en el caso de Caracas, tomando en cuenta que Caracas, desde el punto de vista de su división, son dos entidades. Tenemos por un lado el Distrito Capital y por el otro lado municipios que son del Estado Miranda. Hay una narrativa de los alcaldes de decir que están captando inversiones. ¿Cuál es la realidad para ustedes frente a esos 5 municipios desde el punto de vista impositivo? Mira, de las dinámicas, dependiendo del sector, definitivamente, y la comunicación. Nosotros tenemos una apertura comunicacional con todos de nuestros afiliados, principalmente, bueno, el Libertador, Chacao y Baruta lideran un poquito ese impacto económico. Bueno, las conversaciones que buscamos tener con ellos es definitivamente incentivarlos a darle estabilidad, darle acceso a los servicios de una manera y que no sean unos obstáculos para efectos de las declaraciones, que siempre ha sido un impedimento un poquito en esa dinámica del ajuste de las cuentas y si bien a efectos de sistematización que hemos visto en las declaraciones, porque no todos los sectores, hay unos que se han visto beneficiados en ciertas coyunturas, otros que no, y eso es una realidad del sector de la economía venezolana por las dinámicas que tiene. Hay meses que hay comercios que le va mejor y otros que no, y a veces la dinámica de estos sistemas implica que porque estés declarando el siguiente mes menos, de alguna manera te bloquean o de alguna manera te anticipa un poquito la declaración, que te corrigen y puedes caer en multas adicionales, ¿no? ¿Uno podría decir que hay armonización entre los 5 municipios o hay unos que son más voraces fiscalmente? No, hay unos que son más voraces fiscalmente, incluyen una disciplina, pero también no puedo incluir el municipio per se, sí, sino a veces son muy definitivamente asociados a los funcionarios de alguna manera, o la dinámica también del comercio. No todo el mundo, si algo nos ha afectado esta dinámica económica, es que hay un sector muy importante de la población que está en una realidad informal
muy grande, ¿no? Y esos son tamices de grises que hacen de la actividad económica per se muy compleja para efectos los que sí buscan esa formalidad, ¿no? Hay una competencia desleal. Entonces ahí es muy a tamiz de juicio de quién pueda no caer en esos procesos de presión. Cuando uno le hablan de informalidad en el caso de la ciudad de Caracas, sin lugar a dudas, uno piensa en lo que es los buhoneros, ¿no? Desde el punto de vista comercial, ¿no? Y el caso de Libertadores quizás, aunque Sucre también tiene, son los ejemplos. En ese sentido, ¿cómo han estado esas conversaciones que han tenido ustedes con el municipio Libertador para tratar de corregir? Porque a veces, digamos, vemos incluso un caso que conozco porque lo veo a diario en el Boulevard de Sabana Grande. Muchos comercios han tenido que buscar como un canal de comercialización los buhoneros justamente por esa competencia desleal. Sí, y en la medida que las cargas impositivas no permitan la fluidez del comercio formal, de alguna forma, valga la redundancia, impactan y motivan a que ese otro sector se dinamice de mayor forma y de alguna manera aquellos que quizás habían formales en una mediana, pequeña empresa, los costos de formalizarse empiezan a subirse, porque yo soy fiel creyente de que todo comerciante, todo empresario quiere ser formal, pero la dinámica de su economía o de la oportunidad que tiene de mercado, ellos van escalando, entrando en ese proceso de formalidad, y en la medida que se van encontrando con competencias o dinámicas que los distorsionan, vuelven a caer en esos ciclos para poder, en efecto, poder ser rentables, ¿no? Y darle su ciclo de sostenibilidad a su dinámica económica. Recordemos que estamos conversando con Diego Romero Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas. Diego, cuando uno escucha a tus colegas de otras ciudades, de otros países, inevitablemente termina diciendo, bueno, porque una cosa es Caracas, palabras más, palabras menos, y desde el punto de vista de servicios públicos, y otra cosa es el interior del país. Del conjunto de servicios públicos que, por ejemplo, mencionaba Consecomercio, de acuerdo a lo que tú recibes, los reportes que recibes de los agremiados de la Cámara de Comercio de Caracas, ¿dónde está el principal? ¿Es un tema de la luz? ¿Es un tema del agua? ¿Es un tema de la recolección de desechos, del aseo urbano? Mira, yo creo que la falta de inversión en el país, asociado al impacto que tienen los servicios en general, se siente en todos lados. Como todo, siempre es algo relativo, ¿no? Cuando no tienes mucho menos, el que tiene un poco más, pareciera ser beneficiado de alguna manera u otra. Ahora, en general, la actividad económica per se transversalmente está impactada por esa eficiencia. Y si bien vemos a la que en Venezuela, ¿no? Habías comentado otros países, pero efectos regionales, Caracas representa lo que puede ser el 40% del impacto de la economía, el movimiento económico que vemos hoy en día en el país. Toda la cadena de suministros asociada a atender a una capital viene en efecto del tema agroalimentos, que de alguna manera vienen de las regiones, y todas las cadenas de suministros que vienen por Puerto Cabello y otros puertos que todavía siguen siendo de principal acceso a los bienes y servicios que de alguna manera alimentan en la ciudad. Entonces ahí están atados también a las áreas de combustible, toda la cadena de suministro de transporte y las áreas de logística, ¿no? Sin duda es la luz para efectos de mantener un comercio abierto. El impacto, hemos visto que en el último año el aumento de los servicios también ha sido una carga importante de esa facturación o de costos fijos de las operaciones, ¿no? Entonces, todo es relativo. Lo que sí yo creo que sí estamos lejos de estar bien, y de alguna manera los servicios que deben darse por algo que está por delante y que de alguna manera sean soporte para el impulso económico, no los tenemos al 100%. El elemento de la nocturnidad. Hemos visto cada vez más como, por ejemplo, establecimientos comerciales están apostando o están dirigiéndose hacia las 24 horas, servicios hasta la medianoche. El elemento de la seguridad se ha reducido, de la inseguridad se ha reducido para los comercios en Caracas. Mira, hay un impacto en los últimos meses que a efectos generales hubo ciertos picos que se recogieron, yo creo que en las noticias generales de robos o de asaltos. No es algo que está levantando demasiadas alarmas, y lo que va asociado a los comercios, la extensión de usos horarios, que yo creo que hemos estado en un año donde creo que de aquí a diciembre todo el mundo está buscando exprimirlo al máximo posible, y evolutivamente vemos como en otros países, sobre todo en las áreas de retail, cadenas de grandes superficies, o de alguna manera quieren el impacto de poder prestar ese servicio 24 horas que le da cierta seguridad
a sus clientes definitivamente de poderlos aproximar en horario fuera del área de trabajo. Pero en la estructura de costos, diga, eso esa presencia policial, de seguridad, de los cuerpos de seguridad del Estado se ha traducido en una menor carga de los gastos de seguridad en un establecimiento comercial. No te podría precisar si en efecto se traduce automáticamente hacia allá. A veces uno como ciudadano también más bien se siente ver esa presencia, más bien a veces preocupa, ¿no? Uno más bien prefiere no exponerse tanto, ¿no? Yo más bien soy de los que si está todo tranquilo no tenemos que estar presenciando esa presencia del Estado en la calle. El otro elemento tiene que ver con la remuneración. Pueden presentarse desequilibrios de lo que gana una persona que trabaja en un establecimiento, por ejemplo en Libertador, o uno que esté en Baruta o en Chacao. ¿Hay un equilibrio? ¿Cuánto podría ser una remuneración promedio mínima que esté en este momento un comercio en Caracas? Mira, depende por varios factores, ¿no? Yo no lo asociaría a los municipios. Definitivamente al sector o el área y la ubicación geográfica inclusive de ese comercio. Seguimos teniendo una estructura salarial muy desmejorada a efectos de lo que es el salario todavía, de lo que es el beneficio, el cesta ticket y el salario formal. El ticket general está por alrededor de los $200, $250 de lo que puede estar mínimamente alguien que por una manera está aportando a ese sector. Y la escala, bueno, dependiendo de las funciones que cumpla esta persona en el comercio. ¿Tienen alguna data de qué pasó en el Black Friday aquí en Caracas en los comercios? ¿Podría ser un augurio de un buen diciembre o hay dudas? No, hay dudas, sin duda. Hemos estado conversando con distintas cámaras este fin de semana y además todo el mundo al final uno observa. La dinámica no fue la misma. En los mismos comercios han tratado de extender un poquito, a veces también copiando otras modalidades de otros países, pero ya no hablamos del Black Friday en un día, sino tratando de extender más los días. Y en la actividad de los mismos comercios uno ve que no hay un crecimiento del mercado, no hay un crecimiento del sector. Quizás lo que estamos viendo positivamente es que el comercio en los últimos meses, como estrategia general, ha aumentado quizás la oferta de rubros que ofrecen y tratando de aumentar facturación, pero no vemos que hay mucha cantidad de stock de ese rubro, ¿no? Entonces, motivando esa rotación de varios elementos, de varios productos. A efectos de la dinámica que vimos y observamos en la ciudad, yo no vi particularmente, uno se paseó por las Mercedes, o por centros icónicos, o hacia el centro, la unidad del Sambil, o sea, centros comerciales que de una manera siempre representan algo de la dinámica económica, comercial, y no pareciera haber tenido mayor impacto. Es Diego Romero Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Quizás una de las novedades, y lo comentábamos anteriormente a propósito de una cuña, ha sido estas plataformas de fraccionamiento de pago, que no es un crédito, sino se fracciona el pago, sobre todo frente a la opción de la banca, que ha sido muy reducida por las razones del encaje legal en términos de abrir. Lo ha hecho, pero de una manera tímida. Para el sector comercio ha sido clave ese fraccionamiento de pagos, esas plataformas de fraccionamiento de pagos, por lo menos para determinados comercios. Sí, sin duda, dependiendo del tamaño del ticket, ¿no? Y bueno, tendríamos que ver también el impacto que a efectos de la dinámica económica, no solo de un Black Friday, y de estas opciones de pago que le permitan al consumidor o no tomar de ciertas estrategias. Está sin duda algo que no hemos comentado, que es definitivamente el proceso de evaluación, ¿no? Y inflacionario, la curva inflacionaria, que siempre es característica de esta etapa, de este periodo del año, ¿no? Pero esas distorsiones empiezan también a percibir de un consumidor, uno que más allá de su bolsillo, que le está impactando, estas plataformas le permiten fraccionarlo, pero vemos un consumidor que está muy enfocado en lo primordial, que es alimento, salud y hogar, su educación, que definitivamente han tenido también un impacto económico el último semestre, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes el avance del comercio electrónico? Esta pregunta te la hago, se la hemos hecho a otros colegas tuyos, porque cuando este programa comenzó, estábamos en pandemia, ¿no? De hecho, éramos, Ginette y yo, de los pocos que podíamos salir, porque estábamos todavía bajo la política de confinamiento. Después vino el 7+7, y en ese momento habían como muchos augurios de que
iba a ser el fin del comercio físico, de que la gente se iba a abocar, ahora todo iba a ser digital. ¿Cómo lo perciben ustedes aquí en Venezuela? Mira, yo creo que hay variables culturales, inclusive. El consumidor es muy particular. Yo puedo hablar, muchas estrategias de negocio están asociadas también a la experiencia que tiene el consumidor, ¿no? Y por eso vemos estas grandes tiendas y estas cadenas que, a pesar de estas dinámicas de comercio electrónico, que sin duda son una apertura y una oportunidad de mercado, no dejan de ser un segmento más a la cual este modelo de estrategia de negocio pueda participar, ¿no? Y a eso voy, que todavía existe el consumidor. Si uno se va fuera de Venezuela, que le gusta ir a las grandes y caminar sus tiendas, tener la sensación, consumir otros productos, consumir alimentos, bebidas, y es un plan familiar que puede dar cierta dinámica de consumo general, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que el comercio electrónico es una oportunidad, es un mercado que sigue creciendo, hay un proceso inclusive de educación y de adaptación del consumidor para hacerlo, ¿no? También, bueno, yo creo que las variables del sector en Venezuela, así como muchos otros, también van predeterminados a la capacidad transaccional, a las opciones transaccionales que puede tener el consumidor, ¿no? Por el tema de moneda, por el tema de bolívares, por el tema de los distintos instrumentos, pago móvil, cash, que de alguna manera motiven o no a un consumidor hacia un sector, hacia un área o el otro de efectos de consumo. Pero no es un proceso, creo que todavía que estamos viendo cómo se va dinamizando cada vez más. ¿Hace falta modificar el Código de Comercio? Mira, son aguas muy profundas para mí. Yo como ingeniero... No, lo sé, pero te lo pregunto un poco qué has recogido, porque digamos, en ese rezago legal que tienen, el Código de Comercio, al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, tiene muchísimos años. Entonces, ¿hasta qué punto has recogido la opinión de la necesidad de reformar o propiciar modificaciones al Código de Comercio? Mira, es que yo creo que depende de la actividad económica del comercio. Como hemos visto, hay segmentos y industrias que están cada vez ampliándose, y yo creo que hay que especializar un poco dependiendo del sector que impactan y ir adaptándose a eso, ¿no? Pero ahí hay que hilar bien fino, ¿no? Precisamente porque hay un proceso evolutivo de algunos sectores, no generar barreras que permitan que evolucionen, ¿no? Como hay otros que quizás el rezago no les permita tampoco adaptarse a esos nuevos crecimientos. De esa petición que hizo el Consecomercio la semana pasada, digamos, revisar la ley orgánica del trabajo, buscar avanzar en la ley de armonización tributaria para evitar la voracidad fiscal, tratar de mejorar los servicios públicos, si a Diego Ramírez Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, le piden que haga una carta santa y pida una sola de esos problemas, ¿con cuál te quedas? La primera, el tema fiscal de la ley del trabajo. No es que es difícil decir que una impacta más que, no, todas impactan. Que de alguna manera una va a impactar menos que la otra, ¿no? Pero a efectos de poder liberar flujo de caja, motivar a la formalidad, la voracidad fiscal es una. La ley del trabajo está generando un impacto gigantesco a efectos de balance de las empresas, pero también en motivar a que, bueno, las cosas se hacen trabajando con motivación, ¿no? Y a veces la inamovilidad laboral, las cargas prestacionales y el mejorar el impacto salarial otra vez motivando al empleado, dinamizarían de una manera importante la inversión y la estabilidad del comerciante que quiere invertir más. Pero bueno, yo pasaría primero por el impacto fiscal y me movería después a la ley de trabajo. La ley de armonización tributaria, darle cumplimiento. Darle cumplimiento. Bueno, Diego Ramírez Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. De mi parte, feliz año, feliz Navidad, porque yo salgo de vacaciones la semana que viene y no nos veremos más sino hasta el año que viene. Ginette sí continúa, pero bueno, todo lo mejor y que la Carta Santa se cumpla. No, tenemos todo fe, yo creo que la fe no hay que perderla y la energía positiva, yo creo que el venezolano ha demostrado tener una resiliencia única. Y que más allá de las variables que veamos hacia un 2025, que son muchas, no solo aquí, a nivel global, que todas tienen impacto de alguna manera, efectos de la economía nuestra, todos vayan con buena pro de nosotros y que podamos tener un 2025 mejor y para todos. Es Diego Romero Rodríguez.